imitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Capítulo 1, comenzando en el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hasta aquí el evangelio para este domingo. Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte. Pueden tomar asiento, hermanos. A pesar de saber que Dios nos conoce como nadie nos ha conocido y nos conocerá jamás, no deja de alegrarse uno al ver cómo la trascendencia de Dios nos llega a través de su palabra. Pues el evangelio del día de hoy nos permite identificarnos con Jesús de gran manera. Y hago un paréntesis porque en otros evangelios se encuentra esta narrativa un poco más detallada del tipo de tentaciones en la cual Satanás hacía a Jesús, y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Dios conoce la condición del ser humano y sabe que estamos rodeados de tentaciones, las cuales nos impulsan a pecar. La diferencia se encuentra en nuestra respuesta a dichas tentaciones. Las tentaciones vienen cubiertas, camuflajeadas y llegan más durante dos situaciones. Número uno, o cuando uno está más fuerte y comprometido con el evangelio, o número dos, en momentos de gran debilidad. En una de las dos, ahí es que es bien conocido que después de una bendición vienen los retos, vienen los problemas y demás. Y es precisamente durante este tiempo de retos que el maligno nos tienta. Y nosotros, los seres humanos, nos dejamos tentar. Nos dejamos tentar y caemos en esas redes de perdición, porque el propósito del maligno es uno: robarse al que es de Dios. No hay duda que Satanás sabía de la gran bendición y afirmación que Jesús había recibido en el río Jordán, al Dios mismo aseverar que ese era su Hijo amado en el cual él se complacía.
Así es que a través del Evangelio del día de hoy tenemos el mensaje y la clara advertencia de parte de nuestro Padre que no debemos de dormirnos. Porque fíjese, hermano y hermana, que hay dos voces en los seres humanos que pueden escuchar. Una es la voz de verdad y amor, y la otra es la voz del engaño, de la perdición, de la mentira, de la falsa doctrina. Esto es, tenemos la voz de Dios y la voz del diablo. Ambas tienen acceso a nuestro ser interior. Dios nos habla para hacer de nosotros seres fieles, para enseñarnos, mientras que el diablo lo hace para coaccionarnos, para chantajearnos, para hacernos caer y errar el camino y, si puede, desequilibrarnos y hasta volvernos medio locos. Claro, está el que es un artista del mal y no se presenta ante nosotros con todas estas maléficas intenciones a la vista. Tienen en la pantalla la imagen del lobo vestido de oveja. Cuente y jure, hermano y hermana, que en la gran mayoría de las ocasiones usted no verá aquel con los cuernitos que uno se imagina, ni vestido de rojo. No, señor, lo verá en un ser muy elegante, muy bueno, pero que está por dentro podrido y lo que quiere es arrebatarte del abrazo del Señor. Así que cuando estemos en gracia con Dios, cuando estemos obedeciendo a Dios, o cuando nos esté saliendo todo a pedir de boca, hermano y hermana, ahí es que tenemos que estar más pendientes. Ahí es que no debemos de bajar la guardia. No podemos dormirnos en los laureles en esos momentos, hermanos y hermanas, porque al acecho y aguardando está el maligno. ¿Sabe lo que pasa? Usted y yo no le importamos a Satanás. ¿A él qué? Mejor que se pierdan, ¿verdad? A Satanás lo que le interesa es retar directamente, atacar directamente y ganarle a Dios. Y no va a parar en porque usted sea usted, porque hasta con el Hijo de Dios fue hasta el desierto a tentarle. La realidad es que todos en un momento u otro, o más de lo que creemos o queremos aceptar, hermano y hermana, hemos pecado, nos hemos dejado seducir por la tentación del maligno. Y quien diga lo contrario, hermano y hermana, miente y es arrogante en sí mismo, en creerse mejor que cualquier otro o en creerse perfecto. Pero todos, de igual manera, tenemos la oportunidad de mirar a Jesús y seguir su ejemplo. Mirar a Jesús en ese desierto, siendo tentado en todo lo que el ser humano puede ser tentado. En probar su identidad, en probar su poder, tentado en su humanidad al estar hambriento, tentado ante el poderío de aquel que le envió. En la gran mayoría de los casos, personas comunes y corrientes cedemos a tales tentaciones, mas sin embargo Jesús, siendo tentado en su humanidad, dejó que su divinidad le guiara y lo librara de las garras del maligno. ¿Cuál es la diferencia, hermano y hermana, si dentro de ti vive Cristo el Señor? Lo que hacemos es escuchar la voz que no tenemos que escuchar. No es tan malo, déjame hacerlo. Me conviene más, déjame hacerlo. Y no nos damos cuenta que es el maligno arrastrándonos
arrastrándonos a una vida de tristeza y de amargura al fin y a la postre. Y no piense, hermano y hermana, que el maligno se va a conformar con tentarle una vez. Cuente y jure que el maligno le va a tentar en toda forma y manera con tal de hacerle caer. La clave está en responder como Jesús, guardando en obediencia la palabra, sabiendo quién es Él y a quién pertenece, mas no teniendo la necesidad de seguirle el reto al maligno y probarle quién uno es. Porque eso es un reto para uno. No, yo sí, yo puedo. Dios, yo soy el que Dios me protege. Así que me voy a meter allí a coger, como estábamos diciendo, the snake handlers, los que cogen las serpientes. No, que me pique, Dios me salva. Usted está tentando a Dios. Tentar a Dios no es positivo, ¿sabe? Es un pecado tentar a Dios. El maligno tratará una y otra vez, nos llegará con palabras bíblicas, pues es más conocedor de las escrituras que usted y que yo, hermano y hermana. Pero con una agenda escondida que nos llevará a la perdición y separación de nuestro buen Dios. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque es de la manera como muchas veces personas, cristianos, líderes religiosos tergiversan la palabra del Señor para su beneficio. Vamos a coger un versículo. Dios cubre, con el amor de Dios cubre o cubrirá multitud de pecados. Hermoso, hermoso por demás. Sin embargo, aquel que está en el pecado, que le agrada esa tentación, toma esas palabras como si fueran una licencia para pecar. Y esas no son licencias para pecar, hermano y hermana, y hacer lo que se nos venga en gana. Esas palabras no son una licencia para vivir la gracia barata y recostarme de ellas y poder manipularlas y poder malinterpretar la palabra divina. Esas palabras, hermano y hermana, son una oportunidad de corregir nuestro camino, reconociendo el favor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si las oportunidades de Dios vienen a nosotros repetidamente, hermano y hermana, de igual manera las tentaciones, consistentemente, para hacernos caer. Es por eso que tenemos que estar en vela. Satanás ataca o tienta a Jesús, según nos narran los otros evangelios, con tres cosas primordiales. Basándose en la premisa, bueno, porque él ya había escuchado, ¿verdad?, la declaración de Dios. Si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, ¿dónde está lo que tú necesitas para sobrevivir? Si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, ¿dónde está tu protección? ¿Dónde están esos ángeles que tú dices? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿dónde está la certeza de la promesa de Dios? Así que eso no importa, tírate el risco para abajo y van a venir. No sé si usted se ha identificado, hermano y hermana, con esto, pero ciertamente y como mínimo el ser humano es constantemente enfrentado con esto. Si tú eres un creyente, porque inclusive de personas que uno quiere, que admira y demás, tú no estás exento de que te diga, Dios, pero ¿para qué va tanto para la iglesia? ¿Verdad? Si tú eres un creyente de ese Dios que tú dices que es omnipotente, porque tienes tantos problemas financieros, porque tienes tantas enfermedades, ¿por qué tanta controversia familiar? ¿Por qué hay tanta guerra en el mundo y tanto abuso? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay crimen? ¿Por qué no hace algo ese Dios que tú dices que es omnipotente?
para que estas cosas no ocurran. Si tú crees en ese Dios que tú dices que te protege, ¿por qué tantas cosas malas te pasan y como que uno no tiene un respiro? Si tú eres creyente de ese Dios que tú dices que guarda su palabra, ¿por qué tú no te ves como la hija o el hijo del rey? Porque entonces nos empezamos a poner los rangos. No, yo soy hijo e hija del rey y por lo tanto tengo que ser vencedor en toda situación. Ay, hermano y hermana, el creyente que se deja convencer con argumentos que para ellos le tocan sus realidades particulares, corren un gran riesgo, corren el gran riesgo de pecar, porque luego de la tentación viene la acción. ¿Me escuchó, hermano y hermana? Luego de la tentación viene la acción, y esa acción es precisamente la que nos separa de Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por todo esto? ¿O por qué tenemos los creyentes que pasar por tantas vicisitudes en lugar de tenerlo todo? Bueno, primeramente porque el creyente se cree que le está haciendo un favor a Dios por creer en Él. O de obrar, le estoy haciendo el favor de obrar, de hacer esa obra de caridad. La gente se lo cree. Pasamos por cosas que nos desagradan, porque precisamente, hermano y hermana, Dios no nos deja desprovisto. Jesús pasó por esas pruebas para beneficio tuyo y mío, hermano y hermana, de poder entender que no hay tentación alguna en el mundo que Jesús no la hubiese tenido. Ninguna, de ninguna naturaleza, de ninguna. Mas la diferencia está en que Él no sucumbió a las mismas, pero nosotros sí. Sin embargo, en ese entendimiento se abre la misericordia de Dios hacia sus hijos y sus hijas. Y entonces podemos descansar, hermano y hermana, en la palabra de amor, en las palabras de gracia, y saber que aunque viviendo asediado por la tentación del maligno, Él está ahí dándonos las fuerzas para resistir. Y saber que si en el camino caemos, porque todos hemos caído, Él está ahí para recogernos y para comenzar de nuevo una vez que te hayas arrepentido de corazón, hermano y hermana. La manera de resistir es precisamente a través del conocimiento de la palabra. Y qué peligro y qué pena que muchos cristianos son apáticos a leer las Escrituras y fortalecer su espíritu para el combate declarado, hermano y hermana. Recuerde las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedan soportarla. Qué palabras hermosas, de esperanza, de aliento, de un mañana favorable, hermano y hermana. Que estas palabras te alumbren el espíritu cuando estés enfrentando la tentación y la prueba. Y que el ejemplo del Maestro te lleve a exaltar el nombre de Cristo Jesús, nombre santo por demás, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Así nos ayude Dios. Amén. Que la paz que sobrepase todo entendimiento abra nuestras mentes y nuestros corazones